Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como siempre os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión tenemos un nuevo episodio del podcast El en vez de la página que va a ser también, si no hay ningún problema técnico, videocast en esta ocasión porque vamos a tener vídeo además de audio. Y esta es una conversación que llevaba yo muchísimo tiempo queriendo grabar y he tenido la suerte de poder ponerme en contacto con este magnífico escritor con quien tenía, como digo, muchísimas ganas de hablar. Es un autor madrileño, pero creció en Palma de Mallorca y después de ser becado por la Fundación Antonio Gala, inició su carrera literaria con la noche en que caemos del año 2013, una colección de cuentos que mereció el premio Fundación Monteleón. Y después, en el año 2016, llega este libro que tengo aquí encima de mi mesa en la edición del año 2016, porque este se ha vuelto a publicar hace muy poco, El estado natural de las cosas, que también es una colección de cuentos que ganó en este caso el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez y como digo acaba de reeditarse, creo que además con un cuento más o con algún texto más. Los textos de este escritor han aparecido en revistas importantes como Prosa Inmortal, Eñe o Quimera, entre otras, y en el año 2019 publica su novela breve Caballo sea la noche en editorial Candaya. Me refiero, y está ahí al otro lado de la línea cibernética, en Madrid, porque nació en Madrid, vivió en Palma de Mallorca, creció en Palma de Mallorca, pero ahora reside en Madrid y es un placer poder tenerlo aquí en el En vez de la página. Alejandro Morellón. Alejandro, gracias por estar aquí, bienvenido al En vez de la página. Oye, muchas gracias a ti, Antón, por invitarme, por darme la oportunidad de charlar contigo acerca de, bueno, quiero entender que acerca de mis libros, pero también me gustará divagar, delidar, ¿no? Salirnos del libro y empezar a hablar de un poco de cómo nos hemos encontrado tú y yo, pues teniendo una pasión muy concreta, que es la literatura. Y, y sí, estoy muy contento de poder entablar esta charla contigo. Efectivamente estoy en Madrid, aunque he pasado la mayor parte de mi vida en Mallorca y por eso tengo un poco de duda, ¿no? Acerca de la identidad geográfica. A veces biografías aparecen como madrileño, otras veces como mallorquí y me parece que me parece bien que se mantenga un poco esa, digamos, esa ambigüedad, porque uno muy bien no sabe de dónde es, yo supongo que hasta que se muere. Entonces, como todavía no me he muerto, no sé muy bien a dónde pertenezco. Pues dímelo a mí realmente eso, porque yo nací y crecí y viví gran parte de mi vida en Vigo, en Galicia, y pues los últimos 20 años llevo ya aquí en los Estados Unidos, en Tennessee, y pues la verdad es que cuando uno está en Tennessee echa de menos Galicia, y cuando uno está en Galicia echa de menos Tennessee, y entonces sí es cierto que uno nunca sabe exactamente de dónde es, pero ¿cómo recuerdas tú? Eh, Alejandro, tu infancia en las islas. ¿Cómo fue esa infancia y de alguna manera cómo te fue formando el vivir en un lugar como Palma de Mallorca, que yo he visitado en alguna ocasión y me parece un lugar hermosísimo? Sí, efectivamente es hermoso y coincido contigo en que cuando estás en un lugar echas de menos el otro y cuando estás en el otro echas de menos el uno. Creo que es algo muy lógico. En mi caso, la infancia en Mallorca supuso, creo, diagnosticarme no sé, una personalidad más introspectiva. Eh, Se ha hablado mucho sobre la naturaleza psicológica de las islas, ¿no? Que son entes filosóficos que están encerrados en un mar de incertidumbre. Tiene que ver con la mística también, pero no nos vamos a ir a esas latitudes. Y yo creo que sí, el hecho de haber nacido en una isla, eh, por supuesto seguía en España, pero viajar era más difícil, ya tenías que coger el avión, en aquel entonces era más caro y era más, bueno, pues no era tan cómodo como puedo hacerlo ahora.
Y creo que el hecho de haber nacido en una isla, y de hecho en una isla de Mallorca, que como bien dices es hermosa, pero que en aquel momento cuando yo nací, cuando yo me empecé a criar ahí, tenía cierto carácter hermético que aún a día de hoy conserva, pese a los aluvianes de turistas que nos visitan cada año. eh, sí que Mallorca tenía un poco esa idiosincrasia hermética. Era en aquel entonces más difícil hacer amigos. eh, para mí supuso ser el único en mi pandilla que escribía o leía o me interesaba por algo más que no fueran los deportes. En mi caso sí que me encontré aislado, nunca mejor dicho, en el tema literario y creo que supuso para mí pues desarrollar una personalidad más íntima, más, podemos decir, tímida. No fue sino hasta que me propuse cruzar el charco ya de adulto, que empecé a relacionar mi literatura con la de con la de más gente viva. Por supuesto, los libros, como decía Mangel, tienen una paciencia infinita y yo iba leyendo cosas de gente muerta hace muchos años y tenía amigos imaginarios en libros, pero no conocía tantos escritoras vivos y, y para mí, por un lado, me supuso ese aislamiento que no sé hasta qué punto es positivo o es negativo, pero en todo caso creo que me vino bien tener una personalidad propia porque no pertenecí nunca a una generación concreta y desarrollé mi literatura por libre sin tener ningún contacto, sino hasta ya en la edad adulta. Y viviendo en Mallorca, la lengua mallorquina, la lengua catalana, ¿tuvo alguna influencia en ti? ¿Es una lengua que hablabas, que dominas, que todavía utilizas? ¿O era algo que de alguna manera era ajeno a tu vida diaria? Sí, era ajeno porque mi padre era de Madrid y mi madre de Cuenca y los dos se fueron a Mallorca cuando yo tenía prácticamente un año de edad y en casa no hablábamos mallorquín. En el colegio sí que había materias en catalán mallorquín, pero yo no estaba demasiado cómodo con ellas, ¿no? Nunca he desarrollado un nivel bueno como para, obviamente lo entiendo y lo puedo hablar, pero no es un idioma en el que me haya sentido nunca cómodo del todo, ni a nivel oral, ni por supuesto literario. Y ya que hablas de la literatura y esas conversaciones con los muertos del famoso soneto, ¿no? ¿Por dónde pasaban esas primeras lecturas o tus primeros recuerdos relacionados con la literatura? Pues supongo que no soy muy original si digo que las primeras lecturas para mí fueron las de La historia interminable, por un lado, de Michael Ende o Momo, ¿no? Creo que es un autor muy de nuestra generación Ujú. a la hora de activar otros mundos posibles en la literatura, pasando por El Señor de los Anillos y luego ya incursionando un poco en el relato de terror por medio de Edgar Allan Poe y de Guy de Maupassant, ¿no? Esos fueron como mis inicios en el relato. Por supuesto, yo me quise en algún punto de mi vida parecer a cada uno de estos escritores que estoy inventando, porque creo que escribir empieza siempre con una imitación y me parece necesario y eh, me parece honesto admitirlo, ¿no? Que uno empieza a escribir copiando a sus personas admiradas. Entonces, pasando de Guy de Maupassant, luego ya seguí en el relato corto con Cortázar, con Borges, con Bioy Casares, con Silvina Ocampo. Ya me fui, digamos, decantando a la rama más latinoamericana, que en algún punto me empezó a llamar más que el resto. Y, y yo creo que de ahí ahora creo que de ahí vienen mis influencias más directas con mis trabajos actuales, con el estado natural de las cosas, por ejemplo, que nombrabas antes. Creo que tiene mucho de ese primer atisbo eh,
de juego, ¿no? Que vi en Cortázar, por ejemplo, o en García Márquez. Esto de la escritura en un principio, como en un primer momento, como una imitación, tiene mucho sentido. Además, me veo muy reconocido en esas influencias o en esas lecturas más bien que comentas, Mm. ¿no? Edgar Allan Poe, por ejemplo, pues fue un escritor de mucha importancia para mí cuando era más joven, y pues lo mismo Michael Ende. Y esos textos y otros que comentas, yo también los leí probablemente al otro lado del país, ¿no? En Vigo, en la otra punta, en Galicia, El otro punto. pues más o menos con el mismo, contemporáneamente a ti, ¿no? Porque creo que nos separan aproximadamente unos 4 años, 3 años y medio, entonces pues sí que en eso me veo muy reconocido. Pero claro, es cierto que desde un inicio en el que uno empieza imitando quizá o tratando de parecerse a ciertos escritores o escritoras que le gustan o que le impresionan de alguna manera, después esto va cambiando, va uno pues a partir de esas lecturas haciendo una transición, ¿no? Hacia pues buscar esa voz propia o ese estilo propio. ¿Cómo recuerdas ese proceso? ¿Cómo se gestó ese proceso en tu caso, Alejandro? Claro, para mí la literatura, o el descubrimiento de la literatura supuso algo que Paul Eluard mm, llama o anuncia como hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Y para mí, como niño reservado que ya he contado que era, eh, abrir un libro y, digamos, adentrarme en una historia distinta era tener la posibilidad de exponenciar o de prolongar digamos, la experiencia vital, ¿no? Como, bueno, pues yo estoy viviendo mi vida, pero puedo vivir otras a través de unos personajes, a través de unas escenas, atmósferas, espacios totalmente distintos a los míos. Y la lectura pasó a ser escritura de una forma, yo creo que muy natural y orgánica, porque al haber leído mucho de pequeño, yo creo que en algún momento también se te despierta una curiosidad por saber qué serías capaz de inventar, ¿no? Como para mí fue un paso lógico. El momento en el que, bueno, pues he leído muchas historias, he leído muchas novelas, muchos relatos, ¿qué otros mundos, aparte de los ya conocidos, puedo inventarme yo? Era nada. Y claro, siempre digo que escribir tiene que ver con un cúmulo de experiencias vividas y leídas y un tamiz de tu propia personalidad y de tu propia vivencia, ¿no? Como me gusta mucho que la persona que escribe no lo haga desde el centro, sino desde el entorno. Como en función de las experiencias que hayas visto en otros también, que hayas leído en otros y en la tuya propia, creas una especie de amalgama que al final va a dar en algo concreto, tuyo, auténtico, quiero entender como genuino, ¿no? En el sentido en el que no nace de ti, pero sí que muere en ti, ¿no? Como estamos influenciados por todo aquello que nos rodea y para mí encontrar una voz propia supuso eso, supuso escuchar un poco qué me estaban diciendo las demás voces y hacer caso de mis propias necesidades, de mis propias también experiencias que pugnaban un poco por salir a la luz. Y así nació mi, mi idea de querer ser escritor de mayor. Yo recuerdo en ese sentido que en una ocasión comentaste en una entrevista, en una conversación que tuve ocasión de ver o de leer, no recuerdo ahora si era escrita o si era en formato de vídeo audio, pero comentaste que uno escribe en principio para conocerse mejor, pero también para encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Esto es algo que has comentado, creo, en más de una ocasión. En ese sentido, por tanto, ¿qué nos dice la narración de Alejandro Morellón, del propio Alejandro Morellón? ¿Es posible conocer a Alejandro Morellón a través de los relatos, a través de las novelas breves, a través de tus textos, básicamente?
Yo diría que sí, vamos. No creo que haya forma de escribir sin hacerlo desde un yo y por muy disfrazado que esté de ficción, ¿no? Pero justamente lo que me interesa de la ficción es que puede darnos un reflejo mucho más detallado, concreto de la realidad que la realidad misma, ¿no? Al haber un distanciamiento, podemos tener una perspectiva mejor del lugar en el que estamos. También había otra frase de El hacedor de mundos, que es una novela que me leí también de jovencito, de ciencia ficción metafísica, en la que se hablaba de ¿cómo era la frase? Mirar hacia la distancia es mirar más dentro, ¿no? Creo que la ficción es justamente eso, proponernos un espacio que está más allá, que en realidad nos ayuda a entender el más acá. Siempre teniendo en cuenta que nunca puede haber una ficción entera porque la ficción siempre nos conecta con un yo real, ¿no? Tú estás leyendo un relato sobre una civilización extraterrestre y siempre lo lees con ojos de persona, con mentes de persona humana, ¿no? De ser humano. Entonces, es imposible que haya una ficción verdadera porque siempre la ficción te conecta con una vivencia y una experiencia real. Así que, en mi caso, yo creo que todo lo que escribo tiene que ver con cosas profundamente mías, aunque a veces ni yo mismo sepa identificar como mías, pero creo que hay unas pulsiones que, que no salen sino cuando escribes, sobre todo porque salvas un poco esa distancia, la distancia del pudor, ¿no? Como yo a lo mejor no me desnudaría yo mismo emocionalmente, pero sí lo haría a través de un personaje o de muchos. Y, y en ese sentido creo que a poco que leas, ahora estoy pensando en las cosas que he escrito, que por cierto te voy a enseñar el libro que te voy a mandar, la nueva edición de Caballos de El estado natural de las cosas, que ya te dije que te haría un envío allí a Tennessee. Y bueno, ha quedado bonita, tiene una estampa de Kandinsky, no sé si la ves bien. Y bueno, estoy pensando en los relatos que componen este libro, ¿no? Creo que tienen que ver con preocupaciones mías, eh, desde, desde la precariedad laboral hasta la crisis existencial, hasta el tema de la identidad, eh, el tema de las relaciones, las amistades, incluso, incluso el tema del Dios, ¿no? Yo no soy una persona creyente, pero sí que me, me fascina el hecho de que haya un ente en muchas religiones, en muchas culturas, que no se ve, que no se puede palpar, pero que está ahí y que rige nuestros destinos, ¿no? Me parece un tema muy interesante narrativamente y creo que también está ahí, ¿no? Como eh, todo a través de una ficción, salvando una distancia enorme, pero al final acercándome mucho a mis preocupaciones más cotidianas. Entonces la ficción sería como una proyección de nosotros mismos sobre la realidad, pero que al mismo tiempo nos permite pues indagar un poco más en nosotros mismos y no solamente conocernos mejor a nosotros mismos, sino también de una manera más crítica a lo mejor al mundo que nos rodea, ¿no? Exactamente, eso creo yo, la verdad. La literatura como vehículo para el autoconocimiento y también como una herramienta para conocer el mundo que a veces es incognoscible, ¿no? Como creo que, creo que escribimos porque no somos capaces de darle un sentido completo a la existencia, ¿no? Y por eso nos, creo que la literatura nace de ahí, ¿no? El mito nace de un intento de respuesta a algo a lo que no podemos dar respuesta todavía, ¿no? Por eso nacen los dioses del trueno, los dioses de la lluvia, ¿no? Necesitamos un relato para explicarnos a nosotros mismos y para darle un objetivo a nuestra existencia. Y creo que sigue siendo así. Creo que la gente escribe
para explicarse más a uno mismo y a lo que le rodea. Sí, aunque nace la literatura asociada a la religión y al pensamiento mítico y mitológico, ¿no? Después llega un momento en el que se disocia de la religión y entonces ese elemento religioso ya no es necesario, pero sí es cierto que la literatura es algo que nos permite hacer una reflexión, que puede ser una autorreflexión o puede ser una reflexión sobre pues, la realidad que nos rodea a través, además, de diferentes elementos. Y en tu caso, bueno, me ha gustado mucho esa nueva portada, esa nueva versión, nueva edición del Estado Natural de las Cosas, que originalmente se publicó en la editorial Caballo de Troya y ahora sale en otra editorial, que es la que En también ha Candaya. publicado Candaya, que es la que también ha publicado Caballo sea la noche. Pero me parece que específicamente en tu caso, Alejandro, el elemento sobrenatural, el elemento fantástico inesperado, tiene una importancia capital, yo creo, en tus relatos, pero me parece que aparece como una manera de incidir en la vida real de las personas, la vida que no es sobrenatural, que no es fantástica, pero que a través de este elemento fantástico, de repente, y además de manera inopinada, nadie se lo espera, ¿no? Pues cambia la vida, la existencia de los personajes. ¿Qué te permite a ti hacer lo fantástico cuando lo introduces en tu literatura? Pues es una buena pregunta, la verdad. Estoy pensando en, en El estado natural de las cosas, que es la novela corta que es el relato central y más largo de este libro, en el que yo tenía esta idea, de hecho se conecta un poco con mi infancia. Tenía esta idea desde que era pequeño. Bueno, tenía un juego. Ya te he dicho que era una persona muy introspectiva, entonces en lugar de jugar con coches o con G-Joes, yo lo que hacía era descolgar un espejo del salón de mi casa y lo proyectaba hacia arriba, de forma que yo lo que estaba viendo siempre era el techo. Y al caminar sobre el suelo, yo lo que estaba viendo eran las vigas del techo. Y a lo que jugaba era a imaginarme. Podéis hacerlo en casa porque es divertido. Con un poco de imaginación se logra la sensación de estar caminando sobre el techo de tu propia casa, ¿no? Y lo que hacía era, pues, saltar las vigas, sortear la lámpara del techo, todo con la sensación de que era una especie de Spider-Man mallorquín en aquel momento. Y eso yo debía tener como 8 años o 6 o bueno, por ahí. Y, y claro, esta idea fantástica se me queda ahí como una idea, pues eso, muy infantil. ¿Qué pasa? Que años después, cuando empiezo ya a escribir, tendría yo unos 20 y pocos, un día recordé esta anécdota mía, ¿no? Como, yo jugaba a esto de pequeño. ¿Qué pasa? Que conecté esa idea que es infantil, que es un juego que yo inventé cuando era crío, lo conecté con una sensación por la que estaba, bueno, que estaba sintiendo entonces en torno a los 21 o 22 de, no llamarlo soledad, pero sí de entender que estamos rodeados de gente, pero en el fondo estamos solos, ¿no? Como allá, pues una etapa más metafísica de esa primera etapa adulta, que es cuando entiendes que, por supuesto, tienes amigos, tienes amores, tienes familia, pero eres un individuo y a veces inevitablemente uno se siente solo, ¿no? Entonces uní esta parte infantil, este juego infantil, con una preocupación muy lógica y muy humana, que es la de la soledad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú tienes una vida pero te desplazas de ella? Además, poco tiempo después tuve la oportunidad de irme de Mallorca y me fui a Córdoba a vivir durante un año y también sentí un poco esa, digamos, esa especie de disociación de la individualidad, ¿no? Como de, bueno, pues yo era una persona aquí, pero ahora soy una persona distinta, ¿no? Estoy un poco a merced de las circunstancias para ser uno u otro.
Y todo ese embrollo mental me dio la idea de escribir esta novela en la que un hombre se cae al techo de su propia casa y con ello pues sufre una especie de aislamiento con respecto a su mujer y con respecto a su hijo que acaba de tener con su mujer, ¿no? Bueno, pues sufre una especie de contragravedad. Te lo explico para los que vean, no para ti, que ya sé que lo has leído, Antón, pero este hombre se cae al techo de su propia casa, sufre una contragravedad y de repente se ve obligado a vivir al revés de todo el mundo con todas las dificultades que eso le conlleva. La logística, la comida, cómo sobrevive, ¿no? En los espacios vacíos del techo. Y, y claro, todo eso, en realidad, como decía Piglia, todo cuento tiene a su vez otro cuento metido o inmerso. En, para mí vino a aflorar una idea de quiénes somos cuando no somos los que somos, ¿no? Esto es, a lo mejor puede sonar un poco más enrevesado, pero ¿qué sería de nuestra vida si no fuera la que es ahora, ¿no? ¿Qué queda de nosotros cuando todo lo que nos define exteriormente se va? Y claro, pues a este hombre, a partir de este accidente gravitatorio, pues le sucede una reflexión muy existencial con respecto a quién es él y a cómo está viendo pasar su vida sin que él sea el protagonista, ¿no? Todo vino por una lectura que también hice sobre un cuento de un norteamericano que se llama Wakefield, el cuento, no sé, el de Nathaniel Hawthorne, Ujú. y, y que es de un hombre que bueno, pues decide dejar a su esposa y a su familia y vivir, o sea, como irse a vivir a la casa de al lado y empezar a ver cómo es su vida sin estar él en ella, ¿no? Y se lo propone como un juego y acaba 20 años así, viendo cómo su vida se desplaza, ¿no? Ante sus ojos. Entonces, claro, si eso contesta a tu pregunta, creo que para mí es importante no únicamente la idea, sino cuál es el estado de ánimo que tienes o que quieres manejar cuando se te ocurre la idea, ¿no? Como lo que has dicho acerca de lo que irrumpe, ¿no? Ese elemento fantástico que irrumpe, en realidad esa irrupción puede ser también, puede ser una irrupción muy personal, ¿no? Cuando yo escribo, cuando se me ocurre alguna idea, no es solamente la idea visual en sí, sino como creo que se corresponde a esa idea un estado de ánimo, una revelación o un acontecimiento. Y como decías antes, al ser la literatura una construcción humana, en realidad, por muy fantástica o por mucha ciencia ficción que puedas contener, ¿no? Pues siempre va a incidir en algún elemento de la existencia humana. Y yo creo que lo que me interesa, por ejemplo, en el caso del estado natural de las cosas, tanto el libro en general como ese cuento o incluso podríamos decir novela breve central, es cómo en realidad esta es realmente mi visión al leer el cuento, a lo mejor estás de acuerdo o no, pero yo al leer este cuento en particular tuve la sensación de que esta ocurrencia sobrenatural, ¿no? Esto que le ocurre a este hombre que no se puede explicar de una manera lógica o científica realmente, por eso es algo eh, fantástico, incide ya en algo que estaba ahí. Es decir, esa separación que realmente ahora es realmente física, porque él está en el techo, el resto del mundo está en el suelo, como todos los demás, pero esto incide, yo creo, en una separación no física, pero sí quizás psicológica o mental que ya estaba ocurriendo antes del inicio del relato. Me pregunto si eso es algo en lo que tú piensas cuando se te ocurren estas ideas, piensas en que lo sobrenatural o lo fantástico
realmente incide en algo que ya existía antes, es algo que te propones, es algo que sale de manera natural, como ese estado natural de las cosas, que de repente ya no es el estado natural de las cosas para depende de qué personajes, o tampoco para los personajes que no sufren directamente ese efecto de lo sobrenatural, porque por supuesto la esposa de este hombre también sufre la situación a su manera. Claro, es verdad. En mi caso, y como tú bien dices, la situación, ¿no? El acontecimiento incide sobre una cotidianidad, sobre una normalidad, por así decirlo, de forma impremeditada. Yo no me siento a escribir un relato porque me esté preocupando algo en concreto, pero como he dicho antes, estamos atravesados de nuestras experiencias con el entorno, entonces eh, la escritura de algo, aunque sea nimio o a priori poco relevante, al final va a significar un, una esclusa abierta a todo lo que nos esté ocurriendo, ¿no? Creo que no estoy muy de acuerdo o bueno, tengo mis peros con el hecho de que se entienda la escritura como algo terapéutico, pero puedo entender por qué se habla de la escritura como terapéutica, porque sí que es un momento en el cual eh, callas el mundo, silencias el ruido de los demás y estás centrado en algo que estás haciendo solamente tú. Y en ese ejercicio de aislamiento y de refugio psicológico, al final salen cosas que ni siquiera tú conocías de ti mismo. Entonces, a mí me gusta mucho conocerme a través de la escritura y que los temas salgan sin que yo los hubiera planeado. A lo mejor sí que yo quiero escribir el relato sobre mm, una adolescente a la que le crece una sombra extraña, pero no es sino más avanzado el relato que yo empiezo a escribir o empiezo a apuntar el tema principal sobre la enfermedad, ¿no? Y entonces ya me descubro a mí mismo con esa preocupación que no sabía que tenía antes de ponerme a escribir, ¿no? Como al menos tal y como yo funciono, para mí la escritura es una exploración, es un descubrimiento. Y creo que yo no sería honesto si me pusiera a escribir algo que ya supiera de antemano cómo va a terminar. Yo no puedo funcionar así. Hay gente que sí, conozco otros escritores, amigos que también escriben, que se hacen una escaleta de personajes, una estructura y tienen muy definido antes de ponerse a la obra cuál es el capítulo 1, el 2, el 3, cuál es el clímax, cómo termina. Para mí perdería muchas gracias si empiezo a escribir algo que ya sé cómo termina. Para mí es una experiencia emocional y, y me gusta ser el primer sorprendido de lo que estoy escribiendo, ¿no? Soy mi primer lector y eso me gusta y lo disfruto mucho y creo que además es honesto conmigo, pero también con el lector. No lo estoy vendiendo un artificio, sino le estoy, no sé, como compartiendo algo que estoy descubriendo en el mismo momento. Dejas entonces lugar para la improvisación, ¿no? A la manera pues, de un Jack Kerouac que quería escribir como si fuese un solo de jazz o algo así, ¿no? Eso me parece interesante. También me parece interesante eh, en muchos de tus relatos cómo, y esto creo que te separa un poco de algunos escritores actuales que utilizan lo fantástico también de maneras diferentes, cómo realmente tu utilización de lo fantástico pues incide también en un cierto comentario social, ¿no? No digo necesariamente crítica social o política o algo así, pero yo creo que sí que hay un contenido de, digamos, sí, un contenido crítico desde el punto de vista de cómo funciona la sociedad en la que tú o yo o todos los demás vivimos, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Es algo que tú intentas hacer o es algo que sale de manera natural? Porque claro, vivimos en sociedad, ¿no? Claro, exacto. Sí, como te decía antes, no se trata de escoger un tema, sino que el tema te escoja a ti o que te salga de forma natural y orgánica justamente por estar viviendo en el mundo en el que vives. A mí me parece interesante que la literatura
sea un vehículo permeable al acontecimiento real y que nos dé incluso un reflejo a través de la ficción del mundo en el que vivimos, ¿no? Como, no me parece interesante que ahora alguien diga, voy a escribir un relato sobre la pandemia, porque va a tener muchísimo éxito ahora mismo, sino que esté escribiendo algo y eh, o más o menos, siempre es inevitable que salga algo de lo que estás viviendo. ¿Cómo no se va a ver afectada la literatura? Y me pregunto, esto es una pregunta que harán teóricos del futuro, en tiempos como estos, en los que nuestro espacio social se ha visto limitado o modificado, ¿no? Entonces, me parece interesante que sí, que la literatura es un reflejo de los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Así como vemos libros que están escritos en periodos de entreguerras o en la posguerra. Todo eso es un testimonio humano de nuestra condición y creo que es honesto mm, no buscarlo, pero tampoco omitirlo. Es decir, no ser oportunistas en los temas, pero por supuesto, si te sale una novela depresiva porque tú has pasado por una depresión, es que tienes que escribir sobre eso. O si te sale alegre porque estás en un periodo de vida muy alegre, por más que una cosa venda más que la otra, ¿no? Y como eso, la literatura como testimonio me parece muy importante. Y además hay una cierta relación entre la pandemia que sale de repente, parece prácticamente de la nada y cambia totalmente nuestro estado natural de las cosas, de la misma manera que algunas de las situaciones que tú imaginas, pues le ocurre lo mismo a los personajes, que conocen una vida que se cambia completamente y además definitivamente en muchos casos, pues en cuanto lo sobrenatural o lo fantástico incide en sus vidas. En ese sentido también me parece interesante, Alejandro, yo le suelo decir a mis alumnos de literatura en la universidad que hay que muchas veces pensar o leer con cuidado los nombres de los personajes, ¿no? Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen o están cargados de significado, ¿no? Pero también están cargados de significado cuando los personajes no tienen nombre, ¿no? Y en el caso de muchos de estos personajes, Alejandro, ese es el caso, no tienen nombre, ¿no? En el caso de El estado natural de las cosas, sin ir mucho más lejos, pues él es él y los demás personajes sí tienen nombre, pero él no. Eh, y también es un personaje que cuando se da cuenta de su situación, de lo que le espera, pues tiende un poco hacia el nihilismo, ¿no? Hay alguna relación entre el hecho de que no tenga nombre el personaje y que pues tenga esa tendencia hacia el final, pues no solamente existencialista, desde el punto de vista de pensar quién es uno y cuál es su lugar en la vida y cómo él es espectador de su propia vida desde la parte de arriba, sino también llega un momento en el que se da cuenta de que, pues, un poco la idea de que para qué moverme si no soy nadie realmente. Entonces ahí sí se tiende al nihilismo, un personaje que además no tiene nombre, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad que es una negación de la identidad, pero paradójicamente con ello yo busco, o sea, a través de esa negación de la identidad yo busco, eh, digamos, prolongar, prolongar el espacio o ampliar el espacio de identidad del personaje. Me explico. Muchos de mis personajes no tienen nombre, como tú has dicho, y casi la mayoría no tienen ni siquiera rasgos, no los describo casi nunca. No se sabe si son rubios, morenos, altos, bajos. Eh, Creo que justamente para, en primera instancia, poder identificarme yo mejor como autor y creo que también para que una identidad no pueda, digamos, poner obstáculo al lector para identificarse con ese alguien, ¿no? Es decir, que mis personajes eh, si adolecen de la identidad más, digamos, más inmediata, que es la del nombre y que es la de la descripción física, creo que son mucho más próximos a aquellos que puedan acercarse a ellos. Creo que a veces la identidad te pone una barrera con respecto al lector y no tener una identidad es poder tener muchas. Y en ese caso creo que puede ser efectivo, al menos en mi caso es efectivo porque
yo puedo sentirme más cercano de personas que no tienen nombre a aquellas que sí que tienen un nombre, ¿no? Creo que el nombre te identifica, pero te aísla, te pone una etiqueta entre tú y el mundo. Y cuando desaparece esa etiqueta, desaparece una identidad, hay una disolución del yo, pero también es más probable que entres en un espacio más colectivo, digamos, un espacio en el cual el lector pueda empatizar más contigo o entablar un diálogo, ¿no? Y da la sensación también de que al no tener los nombres de estos personajes y al no estar descritos de una manera profusa, ¿no? Pues estas cuestiones por las que ellos pasan, que se pueden leer de una manera metafórica, ¿no? Lo del testículo que crece de una manera eh, desproporcionada, la sombra que mencionabas anteriormente, lo de caer hacia el techo, pues le puede pasar a cualquier persona, ¿no? En cualquier lugar del mundo, viéndolo también de manera metafórica. No es que de repente vayamos a caer hacia arriba, pero lo que podamos leer en eso realmente nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra experiencia vital, ¿no? Sí, sí, también tengo que reconocer que es que también me gusta mucho el aspecto lúdico de la literatura, ¿no? Como huir un poco de esa solemnidad mayúscula que tienen algunos autores, que bueno, pues por supuesto es todo respetable, pero encuentro, no en todos mis textos, pero sí, por ejemplo, específicamente en mis relatos, también un vehículo para divertirme. Por supuesto, no son relatos divertidos, pero sí tienen un juego imaginativo que creo que está vinculado a mi niño interior y es el de proponer espacios imposibles, porque la realidad ya está demasiado, está ya demasiado vista, ¿no? Como está muy sobrevalorada la realidad. Y entonces creo que parte de mi yo escritor tiene que ver con ese niño que quiere ver mundos imposibles y por eso en cada uno de los relatos, por ejemplo, de este libro, hay una situación fantástica, eh, podamos decir, divertida, aunque el relato no sea divertido, que me da pie a imaginar, ¿no? A ser imaginativo. Creo que, creo que hay muy buenos escritores, pero yo necesitaría leer más cosas imaginativas. No, no sé Ujú. si estás de acuerdo conmigo, al menos en lo que concierne a mi generación en la literatura española contemporánea. Creo que hay demasiada solemnidad y no hay tanto juego y por eso me gustan mucho autores como César Aira, que obviamente no es de mi generación, pero que siempre proponen como una cosmogonía propia y unos personajes que se salen del cauce de lo real. Y, y otros escritores como Quim Monzó, en catalán Ujú. también. Eh, de mi generación se me ocurre Matías Candeira, que no sé si has leído, pero que Ujú. también tiene un universo propio muy concreto e imaginativo. Y, y claro, todo esto que imagino me lleva luego, obviamente, a explorar un sentido de lo real más complejo, ¿no? Pues claro, pues por poner el ejemplo del relato del testículo, ¿no? Que se llama Cuidado con el huevo, eh, que si quieres leo el principio, un poco para ponernos en antecedentes. Sí, sí. Y digo, hay un huevo enterrado en el cementerio de la Almudena, no un huevo de ave, sino un testículo. El testículo izquierdo, enorme, de alguien que lo dejó escondido allí. Apenas se distingue el lugar entre dos lápidas, un ligero abultamiento, la curvatura del césped, el color de la tierra más oscuro donde se ha excavado recientemente. Pero hay un huevo, hay un testículo humano del tamaño de una cabeza, enterrado entre dos tumbas en el cementerio de la Almudena. Entonces, claro, este relato va en primera instancia de un hombre al que le crece, empieza a crecer poco a poco, de forma progresiva, un testículo, ¿no? Uno de los dos testículos. Y todo esto que empieza como un relato de broma, que yo entendí como vamos a jugar con la realidad, al final no viene a ser otra cosa, o al menos yo quise que la gente lo interpretara así, que un relato sobre el aborto y sobre lo que supone en una relación conyugal esa disputa entre tengamos hijos o no tengamos hijos, ¿no? Al final, eh,
estoy hablando de una preocupación mm, muy humana, muy colectiva, muy normal, que es la crianza, la de tener hijos o no tenerlos, y luego, pues sí, la de abortar o no abortar. Todo desde un espacio fantástico y a priori divertido, pero en el fondo hablando de algo tan complejo que igual no hubiera yo podido abordar tan bien o no me hubiera atrevido a abordar desde una situación real, ¿no? Como, creo que para mí la ficción también me permite acercarme a sitios a los que la realidad no me deja llegar. Y en ese sentido estoy de acuerdo con la frase de Juan José Saer, que dice que la ficción no necesariamente tiene que ser distinta a lo real. No tiene por qué ser elementos contrarios, la ficción y la verdad. Eh, Creo que hay mucha verdad en la ficción y a veces incluso más porque nos permite vencer algunos obstáculos que nos niegan la palabra, ¿no? Me he puesto muy metafísico No, ahora, no, pero creo que entiendo, pero entiendo la palabra que me... esto entronca con algo que yo siempre he pensado, y es que la ficción en realidad no va más allá de la realidad, sino que forma parte de la realidad, porque es imposible escribir ficción pura sin tener en cuenta la realidad. Es decir, una persona que cae hacia arriba, una persona a la que le crece un testículo, el testículo es algo real. La casa, el lugar en el que vive, la vida que va a desarrollar a pesar de estar en el techo, es algo real. Entonces, no se puede pensar que la ficción va más allá de la realidad, porque realmente no se puede salir de la realidad para escribir literatura, ¿no? En ese sentido. Y me parece muy interesante lo que comentas. Yo nunca he pensado, por ejemplo, que las novelas de ciencia ficción salgan de la realidad. Más bien al contrario, lo que hacen es incidir desde otro punto de vista, desde otra óptica, ¿no? En nuestra realidad cotidiana, y por eso se han utilizado en muchas ocasiones pues, para la crítica política, para la crítica social, para exponer ideas filosóficas, ¿no? Y es normal que te pongas filosófico hablando de esto porque realmente hay una filosofía detrás de todo esto. Y además, en esos dos relatos, Alejandro, que has mencionado, inviertes incluso, en cierto modo, los roles sexuales, ¿no? Porque el que tiene el hijo, en este caso, o al que le crece el testículo, es el hombre y no la mujer, que es quien normalmente pues gesta a los hijos. En el caso del estado natural de las cosas, pues es el hombre el que se tiene que quedar, es el esposo el que se tiene que quedar en casa y su mujer es la que sale y la que al final acaba encontrando otra persona y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo lo fantástico te permite subvertir en muchos casos pues el funcionamiento de ese estado natural de las cosas. Sí, sí, pues estoy muy de acuerdo contigo en que esa palabrar las cosas tiene también un aspecto de dominio sobre nuestras pasiones, ¿no? Como quien gobierna el lenguaje gobierna también la- el, mm, todo aquello que hay antes del lenguaje. Es decir, creo que hay una función médica en la literatura y es el nombramiento, ¿no? Como el doctor viene y a ti te duele la rodilla y no sabes qué te pasa y el doctor te dice, tienes tienes la rótula dislocada o tienes la enfermedad de tal. Le nombra la enfermedad al cuerpo y entonces a partir de ahí el cuerpo ya se siente correspondido por un nombre, por una etiqueta, por un gobierno, al fin y al cabo, de la medicina, ¿no? de la etiqueta. Entonces, creo que en literatura pasa exactamente lo mismo. A través de la ficción o a través de la no ficción, creo que ponerle nombres a las cosas, darle un lenguaje a los problemas del mundo, es un primer paso para alcanzar un gobierno sobre las cosas que todavía no entendemos del todo, ¿no? Creo que lo que hablamos antes, ¿no? Como se inventaron los dioses de la lluvia, del trueno, del mar, del aire, para tener, si no al menos la sensación
de control, sí un entendimiento acerca de lo que nos rodea, ¿no? Como acercarnos a lo incognoscible del mundo para entenderlo o para, al menos para darle un nombre y tenerlo más controlado, ¿no? Decía Clarice Lispector, esta frase que me gusta mucho, que es la de la palabra tiene el dominio del mundo, y no puedo estar más de acuerdo con ella, justamente porque la expresión, ya sea oral, ya sea escrita, nos ayuda a asimilar eh, sí, lo que hay en el mundo que no podemos entender de otra forma, que no sea que a través de la palabra. Mm. Y hablabas antes, Alejandro, del aspecto lúdico y yo, la verdad, reconozco que escritores como César Aira son también escritores de cabecera para mí y yo conocí tu literatura a través precisamente del estado natural de las cosas, después de que ganase el premio García Márquez y precisamente ese aspecto lúdico fue lo que en un primer momento más me atrajo de tu literatura. Y creo que tienes razón en el hecho de que hay muchos escritores de tu generación, de la actualidad, hombre, estamos evidentemente generalizando, ¿no? Pero sí que falta a veces ese elemento y a mí es un elemento que me atrajo mucho, como me atrajo también a ese mismo elemento a la literatura de Laura Fernández, a quien Ujú. también tuve la oportunidad de entrevistar hace unos meses. Y la verdad es que es algo que sí muchas veces se echa en falta y da la sensación además de que ese elemento es más típico de la literatura hispanoamericana que de Ujú. la literatura española, ¿no? Porque siempre que hay escritores como tú que pues utilizan ese tipo de elemento lúdico, pues suelen tener referentes hispanoamericanos o estadounidenses, ¿no? Y eso me parece algo curioso, ¿no? Cuando menos, porque es algo que yo he pensado y tú mismo lo has verbalizado pues Ujú. hace un poco, ¿no? Sí. Eh, no sé qué piensas sobre eso, no sé si piensas que hay alguna razón histórica, cultural, social, que hace que este elemento más lúdico esté más alejado de la literatura española quizá que de otras literaturas, porque yo creo que no siempre ha sido así, a pesar de que se suele decir que la literatura española es más realista que otras literaturas y tal y cual, hombre, hay que leer el Quijote para darse cuenta de que ni mucho menos es así. Es verdad, tenemos un ejemplo clave en el Quijote para entender a la literatura como algo desolemnizado, ¿no? Y creo que en lo que a mí respecta, sí, las lecturas de autores hispanoamericanos al otro lado del charco, creo que me supusieron un poco la revelación de que otro tipo de literatura es posible, ¿no? Como que creo que cuando nos enseñan aquí de pequeño que son los libros, tenemos o tendemos a entenderlos como pozos de sabiduría, testimonios de la condición humana, y por supuesto que lo son, pero hay un aire de solemnidad en los grandes clásicos eh, del cual es muy difícil a veces desprenderse. Y a mí me ayudó también, por ejemplo, leer autores japoneses. Estoy pensando en Yasutaka Tsutsui, que es un escritor japonés muy imaginativo y muy divertido. O incluso hay un escritor israelí que se llama Edgar Keret, que también tiene cuentos muy divertidos, que también obviamente hablan de algo más profundo, pero mm, la idea de que la literatura puede no ser mm, extremadamente solemne, ¿no? Porque, porque el humor también nos conmueve y el humor también nos apela, ¿no? Y entonces nos identificamos también con aquello con lo que nos reímos. Y, y me parece muy interesante y a veces mucho más difícil hablar de lo serio desde una palabra ingeniosa o divertida, ¿no? Sí. Sí, a mí me ha Yo al interesado menos, eso, incluso desde que era pequeño, con lecturas de, pues no sé, Gianni Rodari
o de Luigi Malerba, ¿no? que son escritores que son en muchos casos muy divertidos, en algunos casos incluso escritores que escriben supuestamente para niños. Bueno, Lewis Carroll es otro ejemplo, ¿no? Con Alicia en el País de las Claro. Maravillas, pero claro, va mucho más allá de lo cómico y utiliza lo cómico pues para mostrar una visión diferente de la realidad. Mm. Sí, yo entiendo los relatos como ese, para mí, ese vehículo que tengo con lo lúdico, ¿no? Pero estaba pensando en que he escrito hace poco una novela corta, que es esta, tengo aquí para enseñar por si queréis echarle un vistazo, la que hablabas antes, Caballos de la Noche, y estaba pensando que aquí funcionó de forma totalmente distinta. No se parece en nada al otro libro, porque, bueno, creo que es otro ejercicio también. Aquí he intentado ser más poético, me he acercado más a cierta escritura poética y aquí he hecho todo lo contrario. Me he metido en un espacio que sí, también puede tener su alegoría y su fantasía, pero no deja de ser un caso que pueda o no ser real, pero en todo caso no hay una incidencia sobre un hecho fantástico o inesperado en esta novela. Y entonces estoy ahora pensando en voz alta que quizá eh, tenga como, y creo que es interesante, tenga requerimientos y necesidades distintas en función del proyecto. No se ha publicado todavía, pero estoy con un libro de relatos que es eh, del estilo del estado natural de las cosas, es decir, tiene siempre un elemento fantástico, pero incluso me ha permitido ser más divertido. Me he permitido intentar ser más divertido para el lector y generar una carcajada, ¿no? Que es algo que a mí como lector no me pasa mucho. Yo no me río con películas, me río con chistes con amigos, pero es difícil que yo me ría con un libro, ¿no? Entonces, esto es lo que he intentado hacer con este nuevo libro de relatos, que ya ojalá pronto se publique y ya te pueda pasar también, Antón, que se llama El peor escenario posible y que tiene, comparte con el estado natural de las cosas un juego con la realidad, pero creo que va un poco más allá en tanto que busco el humor, busco el absurdo, busco una carcajada que es infrecuente encontrar en la literatura que yo conozco, al menos, de mi país. Solo se me ocurren pocos ejemplos, Ramón Gómez de la Serna, eh, poquísimos más, autores con los cuales yo me divierta genuinamente. Ya que mencionas Caballos a la Noche, Alejandro, tengo una pregunta que tiene que ver con esa obra, porque bueno, es una obra del año 2019, publicada en Editorial Candaya, como dijimos anteriormente, y sí que uno cuando lee esa novela breve, porque realmente es una novela breve, se da cuenta de que quizá en el formato no hay un cambio enorme, porque el estado natural de las cosas, por ejemplo, el relato central, pues es una novela breve también, en cierto modo, se podría leer así, ¿no? Entonces, en cuanto al formato, quizá no hay mucho cambio, pero en el estilo, ¿no? Sí que hay un cambio notable, me parece a mí, ¿no? Y entonces, la pregunta, vamos a ver si la puedo formular de una manera que tenga sentido, porque tiene varias partes, pero me gustaría hablar un poco de cómo tus lecturas poéticas influyen en tu escritura de narrativa, porque lo que es cierto es que la prosa poética, por así llamarla, es todavía más evidente en ese libro, pero no está fuera de los otros libros, es decir, está presente también en los otros libros. Y cómo, en ese sentido, ¿cómo relacionas tú el formato de un poema y el formato de un relato? Porque tú escribes sobre todo
relatos o novelas breves, no has escrito una novela extensa, pero me pregunto si el hecho de que te decantes por el relato de una manera tan clara y tan directa y tan insistente, que además no es la manera más fácil en los momentos actuales en que vivimos dentro de la literatura que se vende en España y en el resto del mundo, si tu preferencia por el relato tiene algo que ver con tus lecturas poéticas. Yo diría que sí. Diría que mm, busco en la inmediatez y en la brevedad del relato una contundencia que no podría darse con la novela. Por supuesto, hay novelas que me encantan y que me encantaría haber escrito a mí. Y ahora mismo estoy escribiendo una novela larga, pero siempre me he sentido muy atraído por este formato que con poco te cuenta mucho, como te da la oportunidad de asestar un golpe directo, contundente, que el lector pueda percibir eh, en una sola sentada, ¿no? Estoy pensando ahora en Caballos de la Noche, eh, que por qué me preguntabas que por el lado poético, ¿no? Como yo entiendo ese ejercicio de, de entender a ver cómo me explico yo ahora, entender la diferenciación entre un formato y otro. Con Caballos de la Noche, por ejemplo, yo he intentado, bueno, siempre bromeo con que he hecho lo contrario a lo que se supone que vende hoy en día, ¿no? Como las novelas, y eso lo sabe todo el mundo, las novelas que triunfan son aquellas que son por encima de las 200, 300 páginas y que tienen capítulos cortos. Y yo he escrito una novela corta que tiene 88 páginas y tiene capítulos larguísimos, que en realidad son solamente 5 porque son 5 frases ininterrumpidas sin punto, hasta el punto final. Entonces, creo que me he ido a nadar a contracorriente en la literatura y esto no tiene que ver con ninguna rebeldía mía y con que haya querido desafiar al sistema. Tiene que ver con que mmm, encuentro que en esa inmediatez hay, hay algo que solo se puede dar en poesía o en el relato. Hay un vehículo directo, eh, breve, conciso, pero muy intenso con la emoción del lector. Es decir, como el lector de una novela puede eh, espaciarla, puede dosificar su lectura, puede tirarse una semana, 2 semanas acompañando a los personajes y por supuesto eso va a dar otras complejidades y otras herramientas y ser eficaz en muchos otros sentidos, pero a mí ahora mismo me atrae mucho el hecho de que un, un lector agarre el libro y no pueda salir de él sino hasta haber recibido el golpe. Como creo que la forma más natural de vivir una experiencia así es parecida a la que experimentamos cuando vamos al cine. Para mí, la novela corta o el relato sería lo más parecido a ir al cine, a ver una película. Y ver una serie sería más parecido a leer una novela, ¿no? Pues tú ves, te enganchas una serie, ves un capítulo, a otro día ves otro, y otro día ves otro, y otro día ves otra temporada. En cambio, eh, lo que yo he intentado con Caballos de la Noche y en concreto con esta prosa poética que, bueno, intenté que fuera envolvente en el sentido en el que no hay puntos para que no tengas tiempo tampoco a despejarte y a salirte del cine, es acercarme lo más posible a esa experiencia de inmersión total e ininterrumpida que tenemos cuando vamos al cine. Y, y creo que para eso el formato poético, el lenguaje, que es, digamos, más
envolvente funciona mejor. No sé si te he respondido a tu pregunta, pero yo concibo el formato también como un vehículo narrativo, como una forma de decirle al mundo, no importa tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Y para mí el lenguaje poético es justamente ese vehículo para atrapar al lector en una atmósfera concreta. Para mí, el lenguaje es como si apagaran las luces de la sala, ¿no? Ese genera una atmósfera para que se te olvide que estás leyendo, ¿no? Yo creo que es un poco el logro al que aspiramos todos aquellos que escribimos, que el lector se olvide de que está sosteniendo un libro. Yo me pregunto también en relación con eso que comentas, se me ocurre que leyendo tus relatos, eh, me da la sensación de que hay una influencia cinematográfica también en estos relatos. Y esto muchas veces se suele decir de escritores o de autores de cómic, cómo el cine ha tenido una influencia importante en la literatura a partir del siglo XX, ¿no? Pero, por ejemplo, me refiero a ejemplos específicos de relatos en los cuales tú presentas primero, como en el caso del relato que leíste acerca del testículo. Tú presentas primero el testículo en el cementerio de la Almudena y después se cuenta la historia, ¿no? En el caso del estado natural de las cosas, pues primero son los vecinos los que escuchan un ruido y después entramos en la acción del piso en el que vive esta pareja con su hijo recién nacido. Yo veo en eso, de alguna manera, una relación, ¿no?, entre tu literatura y pues los métodos cinematográficos, incluso en algunos momentos de narrar una historia. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿El cine tiene alguna importancia en tu visión literaria? Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo en que al menos la gente de mi generación ya no tiene como única referencia otros libros, otros escritores, sino que somos eminentemente consumidores de cine o de series o de lo audiovisual. Entonces, de alguna u otra manera es inevitable que en nuestros textos no haya una incidencia sobre lo audiovisual, al menos en su formato, al menos en su percepción. Y para mí, por ejemplo, en mi caso, el estado natural de las cosas, antes de ser escrito, ha sido imaginado. No así con Caballos a la noche, porque es un libro que no tiene tantas imágenes, sino más mentalidad, más pensamiento, más monólogo, pero con el estado natural de las cosas, yo he entablado una relación muy directa con lo visual. Creo que, de hecho, algunos de mis relatos empezaban únicamente con una imagen y a partir de esa imagen yo desarrollaba una trama o dejaba fluir un estado de ánimo concreto, ¿no? Una preocupación cotidiana. Y es así, creo que en todos y cada uno. Voy a hacer un repaso, pero El ojo del huracán, por ejemplo, nació con la idea de que una comunidad idolatrase a un huracán, y tuve esa imagen, ¿no?, en mente de la comunidad, con esa congregación reunida en torno a la plaza del pueblo, alabando a un huracán que se los iba a eliminar a todos. Y ahí entra lo mítico, entra lo religioso también, un poco al sentido de los relatos breves de Shirley Jackson, por ejemplo, ¿no? Exactamente, la lotería, ¿no? Sí, la lotería, por ejemplo, y otros que tienen mucho me recordó rápidamente a ese relato en particular de Shirley Jackson, pero bueno, a otros relatos de Cortázar también, etcétera. Sí, sí, muy, muy interesante eso, desde luego. Sí, sí, sí. Y bueno, estoy viendo que prácticamente todos nacen de un, digamos, un fogonazo, de una imaginación visual, y a partir de ahí desarrollo los temas. Y creo que en gran parte es debido a que soy
una persona que ha consumido mucho cine, aparte de haber leído, también tengo una educación cinematográfica y visual que me permite escribir con unas herramientas perceptivas distintas a las que podría, no sé, escribir Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Como que está bien no dejar de hacer caso a las cosas que nos diferencian de los escritores de antes y utilizarlas. Eso lo veo también en el relato Reprimir el gesto exterminador, ¿no? El de la bomba que entra o la granada que, ¿no? que entra en la casa de una persona que se está riendo, pero lo que escuchamos es la risa primero, ¿no? Y después vamos, pues, como si la cámara se fuese acercando cada vez más al lugar en el que está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Dentro de ese mismo libro que me lleva a pensar en el cine. Sí, 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 sí. También ocurre con ese relato. Para mí fue visualizarlo y después escribirlo, o a medida que lo escribía me iba imaginando. Y pasa mucho también en la novela corta, en el estado natural de las cosas. Ahí tuve que hacer un trabajo que no he hecho hasta ahora otra vez, que es el de visualizar muchísimo y además me costaba cuáles eran las acciones del personaje arriba, ¿no? Siempre estaba mirando hacia arriba y o sea, me hace gracia cuando alguno que ha leído, que está leyendo una novela corta, me diga, es que estoy leyéndote y estoy mirando todo el rato a mi techo a ver cómo lo haría yo, ¿no? Si me sucediera, ¿no? Como esa habilidad de utilizar el espacio imaginativo en lo que se refiere a lo visual en la novela me parece muy contemporáneo y incluso también te diría que leemos siempre ya con unas herramientas de imaginación o de percepción visual muy distintas, como que ahora tenemos muchísimas más imágenes para todo en nuestro registro acásico, ¿no? Entonces, claro, eh, si a un lector de hace 5 siglos le dices agua, igual no tenía tantas imágenes de agua como las tenemos nosotros. Y eso se ve en lo que escribimos y en lo que leemos. Y en ese sentido, además, hay una cosa que la literatura todavía retiene sobre el cine, que es precisamente esa imaginación, porque el cine te tiene que mostrar la Claro, historia y la claro. literatura te la puede sugerir y uno pues, puede imaginarla, ¿no? De la manera en la que tú imaginaste a este hombre, pues no es la misma manera en la que lo imagino yo y cómo es también, por ejemplo, el testículo no es de la misma manera, aunque lo describes, pues no es de la misma manera en la que lo voy a imaginar yo o lo va a imaginar otra persona que lo lee, ¿no? Entonces eso es interesante. Pero una cosa que también me parece que es necesario tocar, porque es algo que a mí me parece paradójico también, ¿no? Porque la brevedad del relato y la brevedad en muchos casos de la poesía son algo que unen al relato, es algo que une, ¿no? Al relato y a la poesía. Pero paradójicamente no es el relato lo que goza de más éxito en estos tiempos actuales en los que se suele hablar de que la realidad es más rápida, que tenemos menos tiempo para todo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en cambio es la novela lo que vende más y no el relato que en principio llevaría menos tiempo leer. Pero quizá es que esa condensación de la información hace que leer el relato muchas veces provoque que el lector tenga que ser más activo. ¿Piensas que eso tiene algo que ver con el hecho de que quizá la novela tenga más éxito porque, dependiendo de qué tipo de novela, estoy generalizando otra vez, pero tiende a lo mejor a ser una lectura un poco más pasiva, por lo menos en las novelas que tienen un éxito pues impresionante, ¿no? A lo largo y ancho del mundo. No sé cómo ves tú eso. ¿Por qué? Me parece paradójico, quiero decir, que el relato no tenga más aceptación, más popularidad de la que lo tiene en unos momentos en los que nos solemos quejar de la falta de tiempo, ¿no? Sí, yo supongo que tiene que ver con el hecho de que nos cuesta meternos en una historia y claro, es mejor empezar una novela, hacerse con el personaje y el protagonista y desarrollar como una relación más larga.
En cambio, con el relato tienes que ir cambiando de atmósfera, de personaje, tienes que ir como lector haciendo un trabajo de reidentificación con el personaje nuevo y creo que a la gente le cuesta mucho meterse en las historias. Por eso creo que triunfan ahora más las series que las películas. Por eso, porque una serie te permite estar con alguien y no hacer el trabajo de meterte en otra historia durante mucho tiempo y te puedes tirar 10 temporadas viendo a las mismas personas y siguiendo un poco el mismo hilo, ¿no? La misma trama. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando? Y pues te emplazo a un futuro, espero que próximo, para continuar charlando aquí en el En Vez de la Página. Oye, pues muy agradecido de haber sido invitado al En Vez de la Página, de haber hablado contigo. Y sí, pues creo que estaría bien proponer un segundo round o un segundo encuentro con el libro próximo de relatos, que yo creo que te va a gustar también, ya que hablábamos de que nos faltan risas, pues creo que este nuevo libro tendrá alguna que otra. Así que nada, muchas gracias por haberme invitado y sí, hasta la próxima. Pues gracias a ti. Para la próxima quedarán otras preguntas que siguen suscitándose pues, a medida que tú respondes a las que aquí tengo preparadas. Terminamos así este programa del En Vez de la Página, en el que hemos estado conversando durante pues, más de una hora con Alejandro Morellón. Recomendamos todos sus libros y en especial El estado natural de las cosas del año 2016 y Caballo sea la noche del año 2019, libros que a mí me han gustado muchísimo. Ha sido un placer poder conversar con Alejandro Morellón y lo esperamos muy pronto aquí en un nuevo episodio del En Vez de la Página, en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muy pronto van a poder ver esta conversación en mi canal de YouTube Antón GF. Mío y por supuesto también de Alejandro Morellón, que habló mucho más que yo, es el copyright de este vídeo. Y pues nada, mostrando uno de sus libros, El estado natural de las cosas, y pidiéndole a él que muestre el Caballo sea la noche. Bueno, esta es la nueva versión que ahí aparece, y Caballo sea la noche, ambas publicadas en Editorial Candaya. Decimos adiós, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima en el En Vez de la Página.